Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Hoy es 30 de abril del 2017 y que les habla su hermano Michael Castro en una edición extendida del podcast, donde hoy vamos a estar hablando el tema las 20 maneras en las que se tuerce la Biblia. Y estoy mencionando solamente 20, son muchas más, pero no queremos hacer el programa demasiado largo, ¿verdad? Y no queremos quitarle mucho de su tiempo. Así que vamos a comenzar diciendo primeramente, ¿verdad?, que los intentos por torcer el significado sano de lo que dice la Biblia no son algo nuevo. Vienen desde el jardín del Edén, cuando en un momento la serpiente, ¿verdad?, el diablo se le acerca a Eva y le cuestiona, le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y él dice, no, solamente del de la ciencia, el bien y el mal, porque el día que lo comamos, pues moriremos. Y él le dijo, no, si no es que él no quiso decir que iban a morir, sino que... Y ahí es donde vemos el primer intento de torcer lo que Dios dijo para hacer caer a la persona. Y ciertamente cuando una persona llega al punto de comenzar a torcer la escritura, lo que dice la Biblia claramente, se convierte en un hijo del diablo, porque está haciendo lo que empezó a hacer el diablo, que lo hizo en el huerto del Edén y lo intentó hacer nuevamente con Jesucristo, cuando fue allá, le dijo, mira, tírate de aquí del techo del templo, que cuando caigas allá abajo, la Biblia dice que los ángeles, Dios los va a mandar para que te agarren, ¿verdad? Y ahí es que Jesús, ¿verdad?, le cita la Biblia, y ahí es donde tenemos el ejemplo claro. Cuando una persona tuerce la Biblia, la única manera que usted tiene para corregir eso es citarle, como dice la Biblia, ¿verdad?, de la forma correcta. Y para eso, pues, hay que estudiar. Pero hoy vamos a analizar unas maneras, ¿verdad?, en las que se usa a veces la retórica o falsas analogías y todas estas cuestiones para torcer la Biblia, que en muchos casos desemboca en sectas y en cultos que se alejan de la Biblia, de la sana doctrina. Una de las formas que se usa para torcer la Biblia es citar erróneamente o citar cosas que no están ahí en la Biblia. Por ejemplo, muchas veces hay personas que dicen, mira, recuerda que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo llevo años leyendo la Biblia, la he leído más de, tengo 41 años ahora y la he leído de muchas veces. De hecho, la semana pasada terminé de leerla completa otra vez. No he visto ese texto donde diga, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún momento lo dice. ¿Ves? Y este tipo de frases así, que suenan bonitas, pero no están en la Biblia, muchas veces se usan para causar confusión. Otra forma en la que las personas tuercen la Biblia es con traducciones torcidas. Y aquí pues tenemos que citar, cuando hablamos de traducciones, hay gente que cogen la Biblia, la han traducido de manera torcida para adaptarla a su forma particular de ver el mundo. Un ejemplo son los testigos de Jehová, que tienen la traducción del Nuevo Mundo, los adventistas, que tienen una edición de la Reina Valera, pero exclusiva para ellos, donde la han editado para que los textos que hablan de el infierno y el castigo eterno pues no se vean o se interpreten de otra manera. También más recientemente, hace varios años atrás, salió lo que le llaman la Biblia queer, la Biblia homosexual, una Biblia que está totalmente editada y manipulada y torcida para que haga ver como que los textos que señalan claramente el homosexualismo como pecado aparezcan como que están diciendo otra cosa. ¿Ves? Eso son las cosas que estamos viendo, esas son las traducciones torcidas que se usan. Por eso es que uno tiene que estar pendiente y saber, mire, vamos a leer la Biblia como la Biblia, o sea, como Dios mandó, y a los que vayan a caer en esa práctica de torcer y de interpretar o de traducir caprichosamente, esas personas Dios se va a encargar de ellos, porque no están jugando con cualquier cosa, con la palabra de Dios. Una forma también que se usa para causar, ¿verdad?, confusión es lo que le dicen el anzuelo bíblico. Y cuando hablamos del anzuelo bíblico es que viene una persona, coge un texto para atraer la atención, ¿verdad?, y le dice, mira este texto lo que dice. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay una persona que se llama William Soto Santiago, tiene una secta que se reúnen acá en el pueblo de Calley, bastante numerosa, y el texto que siempre cita, que lo tienen por ahí, lo reparten en tratados, es Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. Y cuando hablan de ese ángel,
este señor, William Soto Santiago, ha dado a entender y ha creado básicamente un culto alrededor de ese texto, porque él da a entender que ese ángel es él, que él es el que Jesús mandó para interpretar ese texto. Y obviamente la historia de esa iglesia viene de allá, desde un señor que se llama William Branham. Algún día pues hablaremos de eso. Pero este tipo de texto, este tipo de verdad de interpretación caprichosa es la que vemos, ¿verdad? Que se usa para atraer a las personas, por eso se le llama el anzuelo bíblico. Usan ese texto que causa como que, wow, pero ¿quién será? ¿Qué es ese ángel? Vamos a verle esa interpretación. Y ahí pues lo usan para atraer gente a esa secta, a ese culto erróneo. Otro ejemplo que podemos ver que se usa, ¿verdad?, para torcer la palabra y las escrituras es sacar los textos de contexto. O sea, por ejemplo, en tercera de Juan 1:2 dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y ahí viene y dicen las personas estas que usan la doctrina esta, la teología de la prosperidad, y dicen, mira, que ahí dice la Biblia que Él desea que sea prosperado. Pues la Biblia quiere que la gente sea prosperado, y prosperar, y prosperar, y prosperar, y entonces le dan el sentido de que la Biblia quiere que la gente prospere. Ignoran el contexto de la Biblia, ¿verdad?, donde hablan otros textos, ¿verdad?, que Dios pues se apiada, ve a los humildes, y otros textos que aclaran, ¿verdad?, que no es que Dios quiera que todo el mundo sea rico, pero lamentablemente usan esos textos fuera de contexto para enseñar cosas erróneas. Continuamos con el programa, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las otras maneras que se usan para torcer la Biblia. Dios les bendiga. Bien, y regresamos nuevamente a esta edición del podcast de Lámpara Bíblica, hablando de las 20 maneras en las que se usa erróneamente, interpreta la Biblia para crear confusión. Las 20 maneras de torcer la Biblia. Ahora vamos a ver la otra forma, que es la de pegar textos sin conexión. Y esta es una de las formas que se ha utilizado en muchas iglesias para decir a las personas, ¿verdad?, que si no están dando ofrenda, que si no dan diezmo, le crean ese sentimiento de culpa y decirle que pues son pillos, están robando. Y lo usan el texto, ¿verdad?, que dice en Malaquías: trae los diezmos al alfolí y verás si no va a haber la abundancia. Y entonces se les pregunta: ¿en qué te hemos robado, verdad? Y pues que no me han traído los diezmos y ofrendas. Y ahí pues obviamente el texto se sabe que es una profecía que se le está dando al pueblo de Israel, pero lo conectan con lo que dice Pablo, ¿verdad?, que el que da prospera, el que da abundantemente, abundantemente segará. Y entonces hacen una mezcolanza entre esos textos que no hay conexión entre ellos, no hay conexión ninguna, para hacer pensar a las personas que no ofrendan, a las personas que no diezman, que están cometiendo un pecado, que van a ser castigados por Dios y que tienen que ofrendar para que se arregle la cosa y Dios los acepte. Eso es otra forma, ¿verdad? Pegar texto sin conexión es otra forma de torcer las escrituras. La otra forma es el hiperanálisis. El hiperanálisis es analizar un texto más allá de lo que dice. O sea, coger un texto, cogerlo con cada palabra, con cada elemento, a veces hasta cada letra, y decir: esto lo que quiere decir es esto. Y hay que tomar en cuenta un consejo que dio, ¿verdad?, el doctor Dwight Pentecost en un libro que se llama Eventos del Porvenir, un libro muy bueno que se usa para estudiar escatología. Y en ese libro él dice: uno tiene que tomar en cuenta que cuando uno va a interpretar la Biblia, en especial profecía, no todos los elementos del texto significan que son un tipo o es un símbolo de algo. O sea, a veces son parte del texto y ya. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, dicen: no, que ahí habla de las vírgenes, no, que habla la noche, no, que habla un ruido, no, que había frío, no, que si están cabezando quiere decir esto. Sí, puede haber una interpretación, pero no vamos a ir letra por letra, palabra por palabra, para hiperanalizar el texto y analizarlo mucho más allá, cuando a veces un sencillo análisis, una sencilla vista del texto nos dice a nosotros lo que está ahí. Claro, no hay que ir a buscar más nada, pero esa es una de las formas de torcer las escrituras. La otra forma es el juego de palabras. Hay personas que juegan con las palabras, cogen una palabra en español y la utilizan como el único criterio para entender un texto. O lo que hizo una señora que se llama Mary Baker Eddy, allá en Estados Unidos, una de las fundadoras, ¿verdad?, del adventismo, donde dice que la palabra Adán, o en inglés Adam, pues se traducía en Adam, y coge el artículo a y después la palabra dam, que quiere decir una represa, y que eso significaba que Adán era
un obstáculo, era un obstáculo a la gracia salvadora de Dios. Y, ¿sabes? Cogen palabras y las sacan y las usan y juegan con ellas. Mira, cuando usted vea que una persona está jugando con una palabra para darle un significado a un texto, eso no está correcto. Cuando se juega con palabras, porque primeramente hay que tomar en cuenta, la Biblia se escribió en lenguaje hebreo y griego. Y claro, hay versiones, ¿verdad?, traducidas en arameo. Pero usted tiene que tomar en cuenta que a veces que una palabra en español que usted pueda jugar con ella, por ejemplo, dice, no, que si David cogió una onda y con esa la tiró y dicen que pues que por eso es que para ese tiempo existían las motoras. No, eso está falso. Y aunque es un chiste que lo usan por ahí, ¿verdad? Un chiste bobo, pero ese es el tipo de juego de palabras que usan a veces para torcer la escritura. Confundir lo literal con lo figurado y lo figurado con lo literal. Aquí estamos hablando de personas que cogen las cosas que se supone que se entiendan de manera figurada, o sea, de manera que no es literal. Y cuando uno habla de lenguaje literal es que las palabras que están ahí dicen lo que está diciendo ahí y nada más. Cogen las palabras que son figuradas y las convierten en literal. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, cuando el fuego el día del Pentecostés, que dice que sobre ellos se depositaron unas lenguas como de fuego, sobre cada uno. Ahí no está diciendo que era un fuego literal, ahí no está diciendo que ellos tenían un fuego encima de la cabeza, dicen que eran lenguas como de fuego. Pero tampoco vamos a decir que eso era un fuego simbólico, que eso era un símbolo. Allí se vio algo que estaba sobre sus cabezas que parecía fuego, que el escritor que lo describe así. Pero no vamos a buscarle una forma literal ni tampoco un gesto simbólico, ¿ves? Ahí es donde tenemos que aprender. Y ya aquí entra el campo de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de los textos. Y hay una regla bien clara en la hermenéutica, y es que, primeramente, las palabras que están en un texto se entienden tal y como están ahí. Las frases se entienden tal y como están ahí. El texto se entiende tal y como está ahí. Que cuando uno lo analiza a la luz del contexto, la historia te dice, esto como que no me hace sentido si lo interpreto de manera literal, tal y como está escrito ahí, entonces es que uno busca una interpretación simbólica, no antes. Y obviamente tampoco cuando son cosas simbólicas, uno no va inmediatamente a buscar no, esto es literal. O sea, la gente dice, no, que cuando hablan en Ezequiel, que las ruedas que se movían con los ángeles y eso es lo que vamos a ver. O vamos a ver un dragón de verdad, como dicen en Apocalipsis. No. Hay que saber separar lo literal de lo figurado. Y para eso, hermano, yo les aconsejo que estudie hermenéutica. La hermenéutica es una buena forma de usted aprender a leer. Que es lo que se nos enseña en la escuela, pero pues cuando se nos olvida, pues tenemos que ir a estudiar de nuevo. Y obviamente aprenda que la Biblia no se lee como cualquier otro libro. Así que ore mucho antes de leer la Biblia, ore mucho antes de estudiar. Otra forma de torcer la palabra, ¿verdad?, es con la profecía especulativa. Y un ejemplo de eso es lo que pasó recientemente. Recientemente hubo un incidente allá en Siria donde se acusa al presidente de ese país de haber envenenado a un pueblo con gases químicos. Mató niños, mujeres y muchas personas murió. Es una forma cruel de hacer daño, ¿verdad? Y Estados Unidos responde enviando un ataque desde uno de sus portaaviones, desde uno de sus barcos de guerra, y le bombardean una base aérea. Y ya salió la gente rápido a decir que eso es un cumplimiento de la profecía que dice Isaías 17:1, que dice, profecía sobre Damasco, he aquí Damasco dejará de ser. Y uno se pone a mirar y dice, ¿de dónde ellos sacan estas cosas? O sea, eso es una profecía que está ahí, pero ¿cómo tú vas inmediatamente cuando ves que ocurre algo, deducir que eso ya es el cumplimiento de una profecía? No, mi hermano, uno tiene que tener, ¿verdad?, cuenta. A veces los hechos históricos son solamente hechos históricos. Y si vamos a mirar la historia, a través de la historia hay muchos hombres que los han comparado y han dicho, no, que este es el anticristo, que esta persona es el anticristo, Hitler era el anticristo, Napoleón era el anticristo, hasta Barack Obama decían que era el anticristo, y ya mismito sale alguien a decir que Donald Trump es el anticristo. Esas son profecías especulativas. Vamos a una pausa y regresamos en breve con la otra parte del programa. Dios les bendiga.